Pucha. ¿Por qué lo hice si sabía que iba a salir mal? Siempre lo mismo. Porque obvio, si suelto el cepillo se va a caer. Y si tomo el pato, va a sonar. Y si me peñisco, me va a doler. Entonces, si sé todas estas cosas, ¿puedo predecir el futuro? Juan Carlos Beamin, connotado astrónomo y comunicador científico, ¿qué estás haciendo en mi tina? Mira, yo creo que sí, en general se puede predecir el futuro, aunque no del todo. Es una pregunta bien difícil en realidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo suelto algo, se va a caer. Si yo lanzo un satélite, yo puedo saber dónde va a estar y gracias a eso podemos navegar, podemos tener GPS. Puedes predecir cosas, pero predecir cómo se va a comportar una persona, cómo va a ser una molécula, eso es más difícil. Así que, en teoría, podemos predecir bastantes cosas en la naturaleza, porque se rigen por leyes, la naturaleza está obligada a seguirlas, pero hay cosas que no son tan fáciles y que divergen, por así decirlo, de esas leyes. ¿Y cómo funciona eso siendo astrónomo? Uf, es una súper buena pregunta porque la verdad es que el universo sí cumple ciertas normas, pero hay lugares donde esas hasta ahora se rompen. Y predecir justamente esas es quizá lo más interesante. Por ejemplo, podemos saber perfectamente dónde van a estar los planetas y podemos mandar misiones. Por ejemplo, hay misiones en Marte, hoy día hay robots que están ahí y podemos darle instrucciones desde antes. Pero, por otro lado, cuando queremos estudiar cómo funcionan al detalle cómo el universo va a evolucionar al futuro, todavía tenemos cosas que no sabemos y no podemos predecirlo a ciencia cierta, porque no tenemos un conocimiento acabado de cómo funciona la naturaleza y de todas las cosas que hay en el cosmos. Entonces, los astrónomos pueden predecir el futuro según las estrellas. Podemos predecir el futuro de las estrellas, en algunos casos sí. Por ejemplo, podemos determinar cuánto tiempo va a vivir el Sol. Al Sol le quedan aproximadamente 4.500 millones de años de vida. Podemos predecir que va a crecer y va a ser del tamaño de una estrella gigante. También predeciremos que se va a volver más roja. Así que todas esas cosas podemos predecirlas, pero no podemos predecir el futuro gracias a las Perfecto. estrellas. Podemos predecir el futuro de las estrellas. Entonces, ¿tú puedes prever qué le va a pasar a Lady Gaga esta semana? Podríamos hacer algunas suposiciones interesantes basadas en su historia, en su perfil psicológico quizá, pero claro, predecir al detalle cada uno de sus actos, por ejemplo, de qué color va a ser el auto que va a pasar al frente de su casa, no, esas cosas no las podríamos predecir. Eso sería mucho más difícil. La ciencia, si bien tiene ciertas predicciones, podemos hacer predicciones como sociedad, siempre estamos al debe en cuando hay un acontecimiento que cambia las cosas. Con las ciencias sociales, con la biología y con otras cosas, la ciencia es muy complicada y ahí ya no podemos predecir el futuro tan ciertamente como podemos predecir la posición de la Tierra en 2, 3 años más, o de Marte o de otro ¿Y planeta. cómo se puede predecir? Bueno, una cosa es buscar patrones que nos indiquen cierta regularidad. Lo hacen en todas las ramas de la ciencia, desde la psicología, las ciencias sociales y por supuesto también en las ciencias naturales. En general, y ahí es donde trabajamos como físicos y astrónomos muchas veces más, es tratando de buscar esas leyes de la naturaleza que nos dicen cómo se van a comportar ciertos cuerpos. Además es mucho más fácil porque en las ciencias naturales trabajamos con organismos que no están vivos muchas veces. Interesante. Entonces, ya que tú eres astrónomo y yo soy Virgo, ¿tú podrías decirme en teoría qué me va a pasar esta semana? La verdad, no, no podría. ¿Por qué no? De partida, no soy astrólogo, soy astrónomo. Los astrólogos creen que las estrellas tienen cierta influencia mística en nosotros. Nosotros, los astrónomos, en cambio, nos preocupamos de entender cómo funciona el universo sin preocuparnos de si estos afectan o no la vida de las personas. Son dos disciplinas completamente diferentes. ¿Y cómo se puede prever el futuro en la astronomía?
Eso es lo que nosotros tratamos de hacer día a día como astrónomos, es justamente tratar de encontrar esas leyes que las partículas, los planetas, las estrellas y todos estamos obligados a seguir. A diferencia de tú y yo, que podemos hacerle o no caso a nuestros papás. Oye, ¿y tú has predicho el futuro alguna vez? En algunas ocasiones, contra mi voluntad. No, en muchas ocasiones sí, la verdad es que... Muy buena pregunta, Fernanda. Yo soy Patricio el Pato y estoy aquí en la calle para preguntarle a los distintos transeúntes sobre la pregunta de si han predicho o no al futuro. ¡Acompáñenme! Cuac. Siento que esta luz no me favorece. ¡No! ¡Aléjamelo de la cara! ¡Aléjamelo! Cuac. ¡Ay, me gusta! Muchas gracias. Sí. Sé que si toco el tema de cuando fui patar negra, mi amigo me va a venir a funar. Tal vez prediciendo partidos de básquetbol o fútbol y cosas así más que nada. Sí. Siempre que pienso que ando media tonta, me caigo. Yo creo que predecir el futuro no, pero sí muchas personas tienen señales de lo que puede pasar más adelante. Y eso sí es real, me consta. Garantizo que cada vez que mi ex me llama es porque quiere plata. No porque me eche de menos, no porque me quiere invitar a carretear, porque quiere plata. La verdad no. Creo que mayoritariamente es estadística. De repente tú ves cambios en la gente, en las actitudes, en las emociones, tú sabes que algo va a pasar. Básicamente relacionado con las personas. Cosas así, eventos meteorológicos, naturales y eso, claramente no se puede. Bueno, Fernanda, y eso ha sido todo por hoy. Adelante, estudio. Cuac, cuac. Muchas gracias, Patricio, por esas preguntas. Las respuestas eran muy interesantes, dado que ellos piensan que sí pueden predecir el futuro. ¿Tú qué crees al respecto? Algunas respuestas bien interesantes, la verdad. Hubo algunas que me dejaron pensando. Por ejemplo, la que dijo que el ex la llamaba solo para pedir plata. Es un patrón que uno puede repetir y que a todos nos ha pasado, que cuando uno ve un mensaje de repente de alguien es como, ya sé lo que quiere y todavía no te ha dicho nada. Porque los patrones se repiten. Esos mismos patrones que incluso la gente, que es súper impredecible, que cuesta mucho, mucho lograr predecir a las personas, podemos hacerlo, como otro dijo, con el clima. Antes los modelos a veces decían, va a llover, y el otro día había sol. Y ahora los modelos se han acercado cada vez más. Entre algunas cosas, la capacidad de cómputo, las mejoras en el entendimiento físico y cómo se implementa todo eso dentro de los algoritmos, la inteligencia artificial y todo eso, ha mejorado muchísimo. Pero todavía nos falta un poco. O sea, de nuevo, esta delgada línea entre, ¿podemos predecir el futuro? Sí, hay cosas que podemos predecir con cierta facilidad. Pero hay otras que definitivamente es muy errático. Hay una serie bastante conocida últimamente que es el problema de los tres cuerpos y que habla de justamente un sistema de tres estrellas y es caótico. Hoy día nosotros, algo tan simple como tres pelotitas que flotan en el espacio por gravedad, va a pasar el tiempo y no sabemos cómo va a estar ese sistema en 1.000.000 de años, porque es caótico y no sabemos, no tenemos la forma de predecirlo. Así que ¿y en un futuro, considerando los avances tecnológicos, se podría predecir el futuro? es una súper buena forma de pensar. La ciencia se trata de acercar, trata de buscar esos patrones, esas reglas subyacentes, pero en el fondo, todavía no somos capaces de predecir qué es lo que va a pasar a gran escala. De ponerlo quizá en lenguaje de la ciencia ficción, si fuéramos una simulación, ¿podríamos simular nuestra realidad? No todavía, nos falta para eso. ¿Y tú qué piensas sobre el determinismo? Esa es una... es difícil de poder expresarlo. El determinismo científico, que básicamente lo que nos plantea es que si tuviéramos la capacidad de cómputo infinita y conociéramos todas las ecuaciones de la naturaleza, la idea del libre albedrío se evapora. Es decir, todo podríamos predecir hasta el último detalle, hasta el último movimiento de una molécula. La verdad, yo creo que eso no es posible. Al menos a nivel cuántico nosotros sabemos, la física de los chiquititos, yéndonos literalmente a las cosas más pequeñas del universo, hay ciertas incertidumbres,
hay ciertos procesos que son, como dijo uno de los entrevistados, son estadísticos. Y nosotros podemos hacer buenas predicciones. Un 90% contra un 10%, un 50 con un 50. O no sabemos las probabilidades en algunos casos. Entonces, la naturaleza quizás no es determinista, o quizás sí, todavía es una pregunta abierta. Hay gente que es muy defensora de que si tuviéramos una ecuación maestra, podríamos definir desde cómo se comportan los bichos hasta cómo evoluciona el universo. Hay otros que dicen que no, que hay ciertas incertidumbres insalvables y que, aunque tengamos toda la capacidad de cómputo, siempre va a haber algo de incerteza y que no vamos a poder prever e incluir dentro de todo. Así que es una pregunta abierta de materia y discusión filosófica con implicaciones teológicas muy importantes. Todo el libre albedrío. Chuta, necesito que salgas, me tengo que duchar. ¿Cómo que salga? Estoy en mi ducha. No, en mi ducha, necesito que salgas de la tina. No, espera, déjame terminar de No, es que pagarme un poco. estoy muy apurada. ¿Puedes salir de mi tina? Es que no, necesito ducharme. Ya, bueno, está bien. Perdón, lo siento. ¿Estás bien? Sí. Sí, no, estoy bien, gracias. Bueno, parece que la ciencia no puede predecir o negar lo que traerá el futuro. El destino sigue siendo desconocido.